Hola, hola, Pablo Contreras por acá y en este video te quiero hablar sobre el proceso y estructura de análisis para evaluar y además optimizar tus campañas tanto de Facebook como de Google Ads. Además, al final del video te voy a compartir una plataforma para llevar este proceso al siguiente nivel, es decir, hacerlo mucho más rápido y eficiente. Así que comencemos. Bueno, lo primero que tienes que considerar en realidad para que este proceso de análisis de tus campañas sea lo más rápido y eficiente posible y también ordenado, obviamente, es tener un template con todos los indicadores clave para analizar tus campañas. Este template no necesariamente tiene que ser igual en todos los casos y eso depende mucho del objetivo de tus campañas. Por ejemplo, si es que estás realizando una campaña de comercio electrónico en donde el objetivo principal de la campaña es generar compras en tu sitio web o en la tienda online, ¿cierto? No es lo mismo que una campaña de generación de leads en donde llevamos a las personas a una landing page en donde las personas tienen que rellenar un formulario y ese sería en ese caso el objetivo principal de esa campaña. Ahora, si nos vamos al administrador de anuncios de Facebook, para definir este template lo que tienes que hacer es ir a este icono que está justo aquí arriba a la derecha y usualmente te va a salir por defecto este template que se llama rendimiento. De hecho ahí dice predeterminado, ¿cierto? Lo que tienes que hacer en este caso es bajar un poco e ir a donde dice personalizar columnas. Luego de eso te va a cargar este pop-up, ¿cierto? Y bueno, lo que tienes que hacer aquí obviamente es definir cuáles son los indicadores clave en los que te vas a fijar para evaluar tu campaña. Obviamente tu campaña tiene un objetivo, por eso ese indicador debería estar al principio, eso te lo recomiendo. Digamos que siempre el indicador objetivo de la campaña está al principio junto con el presupuesto y por ejemplo el monto invertido de la campaña, porque es lo primero que vas a entrar a mirar cuando analices tus campañas. Y después están el resto de los indicadores en donde vamos a evaluar quizás por qué está yendo bien la campaña o por qué está yendo mal, que podría ser el alcance, las impresiones, la frecuencia, etcétera. Entonces, en el ejemplo de si tú tienes un comercio electrónico y hiciste una campaña de optimización de compras, acá obviamente podrías buscar ese indicador acá, escribiendo compras, y aquí ya está ese indicador. Entonces acá por ejemplo aparece el total, el valor, el costo por compra, etcétera. Distintos indicadores asociados con la compra. Acá lo puedes ir agregando, haciéndole check y generalmente va a aparecer aquí abajo. Y también obviamente te aparecen las opciones si es que quieres ver este indicador, digamos, disgregados entre todas estas opciones o quieres verlo en solamente acumulado una columna. Entonces, habiendo ya definido todos los indicadores que quieres evaluar, acá los puedes ir ordenando aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo mover este hacia arriba, este hacia abajo y obviamente lo que te decía es que deje los indicadores más importantes, que son los que tienes que ver al principio, más a la izquierda porque es lo primero que vas a ver. Una vez tengas todo eso listo, o sea, todos los indicadores agregados y además todo ordenado como corresponde, le tienes que dar, antes de poner aplicar, esto es importante porque si es que no se te va a guardar nada, tienes que darle acá en este check que dice guardar como valor predefinido de columna. Y ahí le puedes poner un nombre a este template, cualquier cosa. Acá le voy a poner ejemplo. Y solamente después de tener eso listo, ahí sí le das aplicar. Y ahora si es que yo le doy este desplegable de ejemplo, puedes ver que acá ya está el template guardado y además obviamente también tenía otros que había guardado desde antes. Súper, entonces pasemos a ver ahora cómo se ve esto en Google Ads, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la sección de todas las campañas en donde puedes verlas acá y también tenemos acá arriba a la derecha un icono que se llama columnas. Le damos ahí y en donde dice personalizada acá hay un lápiz para editar y ahí tú puedes editar todas las columnas que van a ir, al igual que en Facebook digamos, dentro del template. Entonces una vez que ya tienes todo esto listo también deja los indicadores más importantes arriba o a la izquierda en este caso para que los puedas visualizar en la tabla a la izquierda y antes de darle aquí en aplicar tienes que darle a este checkbox que dice guarda tu conjunto de columnas, le das ahí y le pones un nombre a este template. Yo le voy a poner ejemplo al igual que el nombre que le puse al template de Facebook, ¿cierto? Y ahí le puedo dar a guardar y aplicar. Genial, ahora ya tienes definidos tus templates para poder evaluar de forma rápida tus campañas apenas entras en el administrador de anuncios, ¿cierto? Ya sea de Google o de Facebook. Ahora tenemos que pasar al segundo punto, que es que tienes que definir tu horizonte temporal de evaluación y garantizando que sea un ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, nosotros normalmente evaluamos nuestras campañas en un rango de días, ¿cierto? Pueden ser 3 días, 5 días, 7 días, 14 días, etcétera, dependiendo de lo que tú definas. Ahora, si es que este ciclo no es cerrado y comparable con el ciclo anterior, entonces se puede presentar un problema en donde no es posible comparar los resultados de unos y otros. Por ejemplo, si es que yo evalúo mi campaña en un rango de 3 días, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, y luego hago una siguiente evaluación de martes, miércoles y jueves, no van a ser tan comparables los resultados de esa campaña en esos distintos dos horizontes. Si es que yo quiero comparar cómo le fue acá en este rango y cómo le fue acá en este otro rango, porque son días de la semana distintos.
Y como son días de la semana distintos, las personas tienen distintos comportamientos. Las personas no se comportan igual, por ejemplo, un lunes que un domingo o que un viernes, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que el paquete mínimo de rango temporal es de una semana. Por eso, lo que yo te recomiendo acá es evaluar como mínimo las campañas en un rango de una semana, por ejemplo, de los últimos 7 días. Puede ser móvil, no tiene que ser desde lunes a domingo, pero lo importante es que sea un periodo acumulado de 7 días para luego esos resultados poder acumularlos con los 7 días previos, ¿verdad? Ahora, obviamente podemos evaluar nuestras campañas en horizontes más grandes, pero si es que es así, te recomiendo que sea, por ejemplo, el doble de una semana, que serían los últimos 14 días, porque si es que lo haces de esa forma, vas a poder comparar el rendimiento de los últimos 14 días con el periodo previo, que serían los 14 días anteriores a los últimos 14 días que estamos evaluando actualmente. Y lo mismo, por ejemplo, si es que lo quieres evaluar en los últimos 30 días con el periodo de los últimos 30 días previos. Bueno, y justamente esto que te estoy comentando es súper fácil de seleccionar en las plataformas, ya sea en Facebook como en Google. Por ejemplo, aquí en Facebook tienes que irte solamente a donde está el rango de fechas, y ahí está predefinido acá a la derecha, si te fijas, el rango de los últimos 7 días, los últimos 14 días, los últimos 30 días, etcétera, ¿cierto? Hay otros también rangos predefinidos. Si es que yo, por ejemplo, pongo el rango de los últimos 7 días, también me ofrece la opción de comparar fechas. Y si es que prendo esta opción, acá me ofrece, por ejemplo, predeterminadamente la opción de comparación con el periodo anterior, que serían los 7 días previos a eso. Entonces yo voy a comparar en este caso desde el 11 al 17 de febrero versus el 4 hasta el 10 de febrero. Y así voy a poder tener dos ciclos totalmente comparables y tener la misma base comparativa para evaluar qué está bien, qué está mal y qué ha variado correctamente. Ahora, en Google este mismo tema es súper parecido, te tienes que ir también acá al rango de fechas, y si te fijas también aparecen de forma predefinida el rango de los últimos 7 días, los últimos 14 días, etcétera. Tienes que irte acá al final en donde está este switch de comparar, y también de forma predefinida aparece una comparación, por ejemplo, con el periodo anterior. Así que de esa forma vas a poder, por ejemplo, en este caso comparar los últimos 7 días con los 7 días previos. Pero bueno, quizás en este punto del video te estés preguntando por qué estoy solamente comparando o hablando de los resultados de la campaña en su generalidad y no hablando, por ejemplo, de otras partes de la campaña que también son importantes de evaluar, ¿cierto? Por ejemplo, los grupos de anuncios, los anuncios, en el caso de Google podrían ser las palabras clave, los términos de búsqueda, etcétera. Y bueno, es así, pero también es cierto que esta misma estructura, este mismo proceso en donde uno tiene que definir los templates con los indicadores clave que nos vamos a fijar y después fijar los horizontes temporales que vamos a comparar, es escalable a cualquier tipo de subdivisión de la campaña, que pueden ser los grupos de anuncios, los anuncios y en el caso de Google también las palabras clave y los términos de búsqueda. Así que digamos que esta estructura siempre la tienes que ocupar en cualquier nivel. Ahora, si tienes dudas un poco más detalladas sobre, por ejemplo, cuál es el horizonte temporal más conveniente que deberías definir, o por ejemplo, cuál es el presupuesto de la campaña que deberías definir para que cumpla con los objetivos en ese horizonte temporal para poder hacer una correcta evaluación, ¿cierto? Bueno, tengo otro video que fue justo el que hice antes de este, en donde lo aterrizo, digamos, directamente con Facebook Ads, pero te lo voy a dejar igual en las tarjetas aquí arriba y también en la descripción abajo del video para que lo puedas revisar, porque ahí hablo en detalle de cómo se debería definir presupuestos, cómo este se distribuye en los distintos grupos de anuncios y anuncios, etcétera, para que tengas una idea un poco más aterrizada de cómo manejarte en esa parte. Y bueno, antes de finalizar este video, y como te prometí al principio, también te voy a mostrar una plataforma que estamos ocupando de la agencia y que nos permite hacer una comparación del rendimiento de la campaña entre distintos horizontes temporales, digamos de distinta extensión, pero que sí son comparables. Por ejemplo, si es que yo quisiera comparar los resultados de una campaña en los últimos 7 días, pero versus los últimos 14 días. Esos dos horizontes temporales son comparables porque el horizonte de 14 días contiene al de los últimos 7 días, ¿cierto? Es básicamente los últimos 7 días por 2. Entonces incluso el horizonte de 14 días es más representativo porque contiene más data y es más bueno para hacer la comparación. Ejemplos de análisis como el que te estoy explicando ahora no se pueden hacer de manera rápida ni en Facebook ni en Google. Por ejemplo, acá en Facebook, si es que yo le doy acá al rango de fechas y quiero comparar los últimos 7 días y prendo este switch acá, la única opción es por defecto que me trae es, por ejemplo, comparar con el periodo anterior, que era el que estábamos ocupando, con el mes anterior, con el año anterior y personalizado. Es decir, acá lo tendría que hacer de forma manual. Y en Google es lo mismo, o sea, trae las mismas opciones. Ahora, esta plataforma que te voy a mostrar rápidamente se llama Dashbo.io y es increíble porque básicamente lo que hace es conectar tus cuentas publicitarias tanto de Facebook como de Google y armar presupuestos por campañas o tipos de campaña equivalentes. Por ejemplo, en este cliente que es una clínica dental tenemos campañas de implantes, de limpieza, de periodoncia y de rehabilitación oral. Y tenemos de ese tipo de campañas en ambas plataformas.
Por ejemplo, acá la campaña de limpieza dental yo lo puedo ampliar y puedo ver cómo va el rendimiento de esa campaña equivalente tanto en Facebook como en Google. Pero no solo eso, con respecto al tema que estábamos hablando antes, acá puedes ver columnas predeterminadas de CPA, o sea, de costo por adquisición o de costo por lead en este caso, de los últimos 7 días versus los últimos 14 días. Acá tengo otro, por ejemplo, de los últimos 7 días versus los últimos 30 días, otro de este mes, después comparado con los últimos 3 meses, etc. Y me aparecen todos los CPA de esos periodos comparados con las comparaciones que se indican ahí en detalle en cada una de las columnas. Incluso se pueden ir agregando otros indicadores acá a la derecha. Por ejemplo, yo tengo acá el número de conversiones de los últimos 7 días, de los últimos 14 días, de los últimos 30 días, etc. Es decir, en base a lo que necesites tú puedes agregar todos los indicadores que sean necesarios para tu análisis. Además de eso, esta plataforma también ofrece un sistema de alertas, por ejemplo, si es que tus campañas están gastando más o menos del presupuesto que uno les puso o les configuró, ¿cierto? O por ejemplo, si es que dejaron de imprimir por algún error en la cuenta, como puede ser con el medio de pago, por ejemplo, que no se pagó la última factura. Obviamente, por temas de tiempo, en este video no le voy a dedicar mucha explicación a esta plataforma, simplemente te la dejo de regalo ahí para que la veas, la investigues, porque también tiene un periodo gratuito de 30 días, así que te la dejo ahí por si la quieres investigar y obviamente por si te es útil para tus funciones, ya sea por ejemplo si es que tienes una agencia o tienes varios clientes manejándolo en paralelo. Así que eso ha sido todo por el video de hoy y espero que te haya sido súper útil para que comiences a ocupar esta estructura si no lo haces ya así, obviamente. Y te repito que esto se puede ocupar en todos los niveles. Si necesitas analizar a nivel de campaña, de grupos de anuncios, etcétera, siempre deberías llevar una estructura de análisis más o menos similar a lo que yo te estoy presentando en este video. Si te quedó alguna duda o quieres comentarme algo, porfa, déjalo en los comentarios y yo feliz te leo y te respondo lo antes que pueda. Y si te gusta el contenido que estoy realizando, porfa, déjame un like y suscríbete porque estoy realizando contenido como este cada semana que seguro te van a encantar. Así que bueno, eso, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.